Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Martalín y estamos aquí en Sana y Hermosa la entrevista. El día de hoy tenemos a tres maravillosos doctores que nos van a platicar sobre un tema que es súper importante, que se llama Rompiendo el mito de la menopausia, para que seamos más fuertes, más sanas, más hermosas. Y para eso tenemos al doctor Alejandro Rosas. Él es ginecobstetra y es biólogo de la reproducción humana. Tenemos también al doctor Alejandro Nenclares. Él es médico general, con una especialidad en psiquiatría y trastornos del sueño, que esto en menopausia sabemos perfecto que ayuda muchísimo, que es un caos, además. Y tenemos al doctor Manuel García, él es endocrinólogo y biólogo de la reproducción humana también. Y bueno, así que si tienen dudas, ya saben, pueden enviarlas por este medio o pueden hacerlas por medio de inbox, como siempre lo hacemos. Y bueno, pues les agradezco muchísimo que estén aquí, doctores. La verdad es que el tema de la menopausia durante mucho tiempo fue un tabú. Nadie hablaba de él y todo lo que había efectivamente eran mitos. Actualmente hay muchísima más información. Actualmente hay mucho también hay mucha desinformación, obviamente, y para eso es que los necesitamos aquí, porque sí es un tema que necesitamos hablar, es un tema del que se tiene que hablar. Es importante que todas las mujeres y las familias también conozcan cuáles son los síntomas para poderlos abordar en base a las necesidades de cada una de las mujeres y que conozcamos un poco más qué es exactamente, porque este es un tema que nos han traído las abuelas, que nos han traído las mamás y que las que estamos pasando por una perimenopausia o por una menopausia, no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer o qué es exactamente lo que estamos viviendo. Así que, pues bienvenidos. Y bueno, quiero preguntarles directamente el tema de la menopausia. ¿A partir de cuándo? No sé, Alejandro Rosas, ¿nos puedes platicar? Claro que sí. Bueno, mira, antes que nada, pues gracias por la invitación y sobre todo para hablar de este tema tan importante en la salud de la mujer. La menopausia en la mujer mexicana llega alrededor de los 48 años, pero esto no significa que los síntomas que todos conocemos, principalmente como motivo de consulta, que es los bochornos, aquella sensación de calores que llegan a sentir las mujeres y que les pueden ocasionar pues trastornos del sueño, obviamente la irritabilidad y todo el malestar que conlleva, no significa que va a aparecer hasta los 48 años. Puede empezar desde una etapa anterior, que puede involucrar desde 1, 3, 5 o hasta más años, porque todo esto va a depender básicamente del estilo de vida de una mujer y de muchas condiciones que suceden alrededor, como si tiene alguna enfermedad o alguna comorbilidad, alguna enfermedad que pudiera estar relacionada con algún trastorno hormonal, y que todos estos síntomas que conocemos como bochornos, la pérdida del apetito sexual, la elevación de peso, la pérdida de la masa muscular, el insomnio, la irritabilidad, todos estos trastornos pues pueden presentarse, como te decía, desde podría ser 40 años, y esto es un motivo por el cual deben de acudir, porque esto se debe a la consecuente disminución de la cantidad de estrógeno que va a ir produciendo la mujer. Y esto no sucede de un día a otro, esto va a ir sucediendo de una manera paulatina y que en algunas mujeres pueden llegar a presentar todos los síntomas, algunos síntomas, o hay otras mujeres que puede ser que no presenten ningún síntoma, sin embargo, esto no significa que puedan llevar riesgos en su salud. Claro. Oye, Alejandro Nenclares, platícanos. Esto no se limita, así como lo estamos viendo aquí, no se limita solamente al plano físico, como ya nos dijo el doctor Rosas. Esto también tiene que ver con tema mental. Hay muchos cambios neurológicos que también se sufren y platícanos un poquito de esto, por favor. Sí, sí, bueno, primero que nada, buenos días, Marta, gracias por la invitación. Siempre un gusto informar a la gente sobre esto. Sí, para darte una idea, más o menos la mitad de los síntomas de la menopausia vienen del sistema nervioso central. ¿Esto qué significa? Ya lo mencionaba Alejandro Rosas, la parte de los bochornos, que es como tal una disregulación a nivel del centro, digamos, del termostato que tiene la mujer, que empieza a disfuncionar. Y como bien comentó, el proceso es gradual, es decir, la pérdida o la disminución de estrógenos va siendo gradual y puede ser meses, puede ser incluso años. Y el cerebro tarda mucho en adaptarse y tarda mucho en darse cuenta que está perdiendo esos estrógenos. El cerebro depende mucho de la presencia de estrógenos para metabolizar su energía, básicamente. Depende mucho también para formar nuevas interconexiones entre las neuronas, depende como tal de estrógenos. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente que la mujer diga, es que ya no es la misma la memoria que tengo, ya no me siento tan clara, ya no estoy tan bien cognitivamente, ya no duermo igual, estoy más irritable. La prevalencia, por ejemplo, de depresión
aumenta incluso en 3 veces en comparación a las mujeres premenopáusicas, ¿no? Es más fácil que la mujer en etapa de climaterio se deprima. Una parte buena que también nos denota que es bien importante la presencia de los estrógenos es que cuando empieza el climaterio, por ejemplo, la mujer con migraña, se empieza a aliviar de la migraña, se le empieza a quitar la migraña. Entonces, es muy común que la mujer cuando empieza a menstruar debuta con migraña y cuando termina su etapa reproductiva se quita la migraña. Entonces, ese es un claro ejemplo de la íntima relación de los estrógenos con las funciones cerebrales. Ok, perfecto. Bueno, pues sí, efectivamente, como vemos, no nada más es el tema físico, que generalmente es el que más se toca, ¿no? Que los bochornos, el aumento de peso y otro tipo de situaciones. Bueno, doctor Manuel García, platícanos un poquito. Ahorita el doctor Alejandro tocó el tema de los estrógenos, pero platícanos qué son los estrógenos, qué es la progesterona y cómo nos afectan con respecto a estos cambios que hay en esta etapa de la menopausia. Okay, bueno, pues primero que nada, igual muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo brindar información, ¿no? para todas las mujeres por todos los mitos que existen. En general, los estrógenos y la progesterona pues, son las principales hormonas femeninas. O sea, en general los catalogamos como femeninas y masculinas, sobre todo por el predominio, pero ambas hormonas se encuentran en cierta proporción en hombres y mujeres. Pero característicamente los estrógenos se producen principalmente en los ovarios y la progesterona son los encargados de hacer los cambios menstruales, o sea, junto con otras hormonas que se llaman gonadotropinas que se liberan en la cabeza. Estas hormonas son las que van a hacer que la mujer tenga menstruaciones, la preparan básicamente para un embarazo en caso de que se llegue a presentar. Y van unidas a otras células que se llaman ovocitos, que esas células son, la mujer nace con un número determinado, entonces conforme va avanzando en su vida, se van perdiendo según las ovulaciones y va teniendo un momento en donde esas células van a acabarse, ¿no? Entonces cuando esas células se terminan, los estrógenos, que son las hormonas principales en la mujer, pues van declinando, van bajando justamente como nos comentó el doctor Rosas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que al existir un desbalance de estas hormonas, o sea, de las hormonas que sigue produciendo el ovario y otras glándulas, principalmente las suprarrenales, van haciendo ciertos cambios morfológicos, o bueno, cambios corporales, que es la distribución de la grasa, ciertos cambios en la piel, van acompañándose de los síntomas neurológicos que nos comentó el doctor Nenclares. Bueno, no sé básicamente si, así. Básicamente, sí. O sea, son claro que sí. Muy importantes. Perfecto, muy bien. Oye, hay otro tema con respecto también, ahorita también que están mencionando menstruación. Hay un asunto que cuando decimos menstruación, decimos, ya, se nos va a acabar la menstruación y entonces cuando ya no me baje, ya estoy en menopausia. Platícanos un poquito de esto, porque aquí es donde entran precisamente los periodos de la menopausia. ¿Cómo podemos determinar si estamos en menopausia, si estamos en menopausia, si estamos en posmenopausia, el tema de climaterio? Platícanos, por favor, no sé, ¿alguno de ustedes, quién quiere? Alex. Estás en mute. La realidad es que cuando decimos menopausia nos referimos al último periodo menstrual que tiene en la vida una mujer. Nosotros como médicos ya sabes que cada uno tenemos así nuestros términos, nada más que se ha convertido en un término muy coloquial, porque resulta que cuando viene el ceso completo de la producción de estrógeno por parte del ovario, pues en automático dejas de menstruar. ¿Por qué? Porque ese estrógeno es el que estimula el endometrio, que es la capa que recubre el interior del útero, donde se pegan los bebés cuando tú te embarazas. En caso de que no haya un embarazo, ese tejido que creció se elimina y es lo que una mujer ve como su periodo menstrual. Eso depende completamente del estrógeno. Bueno, el último periodo en la vida de una mujer se le llama menopausia. Entonces, podemos tener mujeres premenopáusicas y mujeres posmenopáusicas, pero de manera coloquial le llamamos menopausia a todos los síntomas que presenta una mujer en esta etapa por el cese de la producción de estrógeno. Y a esto nosotros como médicos lo podríamos englobar en lo que le llamamos síndrome climatérico. Entonces, este climaterio es la etapa que involucra la pre, la meno y la pos, donde la mujer tiene todos estos síntomas y que en algunas mujeres los síntomas podrían llegar a durar hasta 10 años e incluso hay estudios donde la tercera parte de las mujeres pueden persistir
con el trastorno vasomotor, que son los bochornos, estas ondas de calores, hasta 10 años después de que se determinó la menopausia, ¿no? O que vino este último periodo. Y la parte importante es que la severidad del grado de los bochornos actualmente está catalogado como un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, mientras tú peor te sientas con respecto a estas ondas de calor, sabemos que tu riesgo cardiovascular, sí, hipertensión, infarto, dislipidemias, todo esto que involucra la enfermedad cardiovascular y que es la primera causa de muerte en la mujer mexicana, es un factor de riesgo. Mientras peor estés con los bochornos, más riesgo cardiovascular vas a tener. Por eso la importancia de que todas estas mujeres sintomáticas reciban atención por parte de un médico especialista en este campo. Oye, y a ver, en este caso, ¿qué pasa cuando más bien cuando no tienes síntomas, pero estás en una edad del rango que nos mencionaron al principio? Podemos decir que el riesgo cardiovascular va a ser menor porque no tienes este síntoma de bochorno, pero el estrógeno no solamente tiene estos cambios que también mencionaba Manuel, ¿no? No solamente es la parte reproductiva, solamente la parte del endometrio que te acabo de comentar, sino también el estrógeno tiene funciones, como bien dijo ya también mi tocayo Alex, la parte de la función mental a nivel cerebral con las conexiones, pero también a nivel del metabolismo. Entonces, el estrógeno también te ayuda al metabolismo de los carbohidratos y también, no me dejarás mentir, que cuando una mujer sube de peso en esta etapa de reproductiva, pues normalmente la grasa se te va a los senos, a la cadera, pero resulta que entras a esta etapa de la menopausia y se pone uno gordo, te crece el vientre, te sale la grasa a nivel del área abdominal y todo esto está relacionado con el riesgo cardiovascular, resistencia a la insulina por una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, para el cual también el estrógeno es importante. Ok. Oye, a ver, doctor Renclares, entonces, a ver, veamos. ¿Qué pasa cuando una mujer dice, a mí ya no me está bajando, yo ya no tengo menstruación y llevo 9 meses sin menstruación y de pronto, ¡paz!, le vuelve a bajar? ¿Cómo puede ella decir, estoy en perimenopausia, estoy en menopausia? ¿Vuelve a reiniciarse este proceso? Sí, el criterio que se utiliza es un año ya sin menstruar. Pero como bien dijo Alex, realmente empieza cuando fue tu última menstruación, pero ninguna mujer sabe cuándo va a ser su última menstruación. Entonces se considera que si ya pasó un año, significa que ya está en etapa como tal de menopausia. Pero este proceso pues puede ser muy paulatino, y hay que puntualizar algo bien importante. No es lo mismo la persona que deja de menstruar porque le quitaron los ovarios, secundario, por ejemplo, un cáncer o algún problema orgánico, que ahí es más severo porque la menopausia es súbita, es decir, súbitamente le dices al cuerpo, adiós estrógenos porque van para afuera los ovarios. Entonces, pacientes, por ejemplo, quirúrgicas que pierden los ovarios súbitamente, los síntomas son más severos porque no le permites al resto del organismo, incluyendo el cerebro, la adaptación gradual a la pérdida de estrógenos. Entonces, cuando es un proceso natural, que también es bien importante señalar eso. Primer mito, la menopausia no es una enfermedad, es un proceso natural, ¿no? Ahora, la mujer, digamos, como especie, no está diseñada, tampoco el hombre, para vivir tanto tiempo. O sea, imaginemos que no hubiera vacunas, que no hubiera ciencia, que no hubiera antibióticos, pues rara vez la gente llegaría a más de 40, de 50 años, ¿no? Entonces, como especie no estamos diseñados para vivir tanto. Entonces, es una consecuencia, digamos, de la sobrevivencia. Entonces, no es como tal una enfermedad. Segundo mito que es como muy frecuente es, ya no sirvo como mujer, ¿no? Ya me voy a volver tonta, o ya no voy a poder ser una mujer atractiva, o ya no voy a poder hacer muchas cosas. No es cierto. El cerebro tiene una tremenda plasticidad. Claro, no es lo mismo que tener 15 años, pero el cerebro tiene una tremenda plasticidad. ¿Qué significa plasticidad? Que es capaz de adaptarse. Es capaz de adaptarse a aprender cosas nuevas, es capaz de superar un estresor, es capaz de, digamos, seguir produciendo, seguir siendo funcional como tal. Pero si el criterio como tal es un año que ya no hay como tal un periodo menstrual. Ok, a ver, Manuel García, platícame, aquí hay un tema que también me llamó mucho la atención. Alejandro se nos está diciendo cuando se quitan los ovarios. ¿Qué pasa con las mujeres que solamente se quitan el útero y quedan los ovarios? Y en el caso de las que se quitan los ovarios, ¿pueden llegar a tener premenopausia? Platícanos un poquito de este asunto. Ok, bueno, sí, bueno, eso se le llama como la parte de médicamente como histerectomía,
Pero en general, el quitar el útero y mantener los ovarios, o sea, va a mantener la producción de cierto grado de las hormonas. Depende mucho de la edad en la que se quite. El problema es que puede hacer que uno no sepa exactamente el momento en el que la mujer entra en la menopausia, porque ya es difícil de evaluar, o sea, no vamos a saber cuándo va a dejar de menstruar completamente. Sin embargo, habitualmente, o en las recomendaciones actuales, está que como las arterias que le dan una fuente de energía, por así decirlo, al útero de alimento, también irrigan hasta cierto punto los ovarios. Cuando quitan la matriz, es posible que los ovarios tengan un declive más rápido de la producción de estrógenos, es decir, que tengan como un cese de producción de estrógenos antes de lo que deberían de haber tenido. Dependiendo de los síntomas, porque sobre todo cuando quitan los ovarios es cuando presentan los síntomas muy abruptos, porque ya, o sea, se quita por completo estas hormonas, pero cuando hacen solamente la matriz y dejan los ovarios, habitualmente las pacientes pueden ir teniendo cambios incipientes de la falta de estrógeno poco a poco, pero el problema es que no vamos a saber cuándo dejó de menstruar. Y ya en esos pacientes, pues la evaluación es la que nos puede permitir, sobre todo si aparecen los síntomas vasomotores, pues desde que, o los bochornos, es de que la paciente ya entró en, pues probablemente menopausia, porque son los síntomas más característicos. Si no los presenta, la verdad es que va a ser muy, muy difícil saber exactamente el momento en donde entra en la menopausia, sobre todo si la retiran en etapas, pues, jóvenes, ¿no? Ok. Oye, ok, perfecto. Y hay un asunto que me han preguntado las pocas veces que hemos tocado el tema de menopausia, que hay muchas mujeres que a partir de la pandemia empezaron a tener perimenopausia. Mujeres o menopausia muy, muy temprana, hablando 30 y tantos años antes de los 40. ¿Esto es parte de un mito o esto es una realidad? Puede ser una realidad, porque actualmente la menopausia, toda esta etapa en la vida de la mujer, se conoce como que hay un estado inflamatorio, ¿sí? Y aquí me gustaría hablar de un término en la actualidad que se llama inflammaging, o se determina como inflammaging, que tiene que ver con la parte de inflamación y aging de envejecimiento, donde te dicen que tú envejeces porque te inflamas. Entonces, si tú hablas ahorita de cualquier enfermedad, prácticamente todas te van a hablar de que hay un estado inflamatorio crónico de manera leve, moderada y severa. Entonces, el COVID era un estado inflamatorio crónico, sistémico, en un principio agudo, pero que podía volverse crónico y que este estado inflamatorio te podía llegar a dañar varios órganos. Entonces, todos escuchamos de que por COVID hubo quien se murió, pues sí, por una enfermedad pulmonar, ¿no? Principalmente, pero también supimos de personas que morían por una falla a nivel renal, a nivel hepática, de trombosis. Entonces, ¿por qué no pensar que este estado inflamatorio podía afectar la función ovárica? Hablar de esta disminución drástica en la producción o en su funcionalidad de la producción hormonal a la cual hacía referencia Alex, y que entonces estas pacientes, incluso teníamos pacientes que estaban bien controladas con su medicamento, con su terapia hormonal, y que les daba COVID y se descontrolaban. Y todo esto por un estado inflamatorio que estaba afectando todos los órganos y sistemas y que podía predisponerte a que estas pacientes pudieran llegar a tener pues todos estos síntomas de los que estamos hablando. Ok, sí, es que sí hay muchas, conozco, de hecho, tengo amigas que pues sí, todavía no llegan a los 40 o acaban de pasar los 40 y pues básicamente ya están en un periodo de perimenopausia. Entonces, obviamente, pues también tratamos de encontrar una respuesta, ¿no? Entonces muchos han dicho, pues es que fue el COVID, ¿no? Que últimamente para todo le echamos la culpa al COVID, ¿no? Además. Pero bueno, y ahorita que estás tocando este tema de la inflamación crónica, he visto mucha publicidad en redes sociales de personas que no sé si son médicos, no sé si son entrenadores, no sé qué son, pero hablan mucho de la inflamación crónica como la solución a los síntomas de la menopausia. No sé, Alejandro Nenclares, no sé si nos puedes echar la mano, si has visto eso, porque obviamente a mí me suena obviamente a una farsota, a mí me suena a un megafraude, pero volvemos a lo mismo, estamos tocando el tema de mitos. Entonces, ¿qué tan cierto puede ser que el controlar una inflamación crónica o una inflamación leve o mediana sea parte de resolver muchos de los síntomas que tenemos en la menopausia? Bueno, no es tan mito, o sea, no resuelve todo, pero ayuda mucho.
Ok. Porque depende mucho el estilo de vida que lleves, ¿no? Es decir, si tus estrógenos ya no te están ayudando y empiezas, digamos, como a disminuir tu metabolismo y empiezas a acumular más grasita abdominal y eso conlleva que a lo mejor desarrolles una prediabetes o una resistencia a la insulina, o por ejemplo subes de peso y entonces empiezan a quejar tus rodillas, tu cadera, todos esos son procesos inflamatorios. Entonces no es lo mismo que entres a la menopausia delgada, con un buen estilo de vida, alimentándote bien, dejando de fumar, moderando tu consumo de alcohol, durmiendo por lo menos 7 horas, haciendo ejercicio, que llegar en un estado sedentario de como muy mal, alimentos procesados, azúcares refinados, harinas, todo eso genera inflamación. Entonces no le estás ayudando a un proceso natural de tu cuerpo. El proceso natural es que, bueno, vas a dejar de secretar estrógenos y secundariamente va a cambiar tu metabolismo, entonces ayúdale a tu cuerpo a que ese metabolismo no provoque inflamación. Ahora, no significa que si yo hago ejercicio y como muy bien y dejo de fumar y dejo de beber, se va a resolver la menopausia. No, porque es un proceso natural, pero ayuda bastante a que sea mucho más llevadero digamos, los síntomas que vas a cursar. Por ejemplo, los bochornos. Bueno, si los bochornos, pues es una disfunción en la cual la ausencia de estrógenos hace que el hipotálamo, que es como nuestro termostato que tenemos justo en el centro del cerebro, nos diga, pues no los estoy captando, entonces hago lo que me da la gana con la temperatura y entonces viene como tal esa oleada calurosa, ¿no? Y pues ahí ves, es la típica mujer que te subes al camión o la ves en el aeropuerto con el abanico, ¿no? Incluso hace frío, pero está ahí con el abanico. Y los bochornos pueden durar incluso 1 hora, pueden durar mucho tiempo y provocar insomnio, ¿no? Pero no es como que si tú tienes un buen estilo de vida se van a quitar los bochornos, pues no. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que si tienes buenas medidas de higiene de sueño, probablemente el insomnio no sea tan severo, ¿no? Entonces son procesos fisiológicos con los cuales pues no te puedes oponer, pero no hay soluciones mágicas con estilos de vida. Hay manera de ayudar y que disminuyan ese tipo de molestias. Mucho depende, que esto lo enfatizamos mucho cuando hablamos de este tema, no es tanto el evento como tal de la menopausia, sino cómo llegas a la menopausia y lo que haces después de que aparece la menopausia. Entonces, finalmente el cuerpo siempre te va a pasar la factura. Entonces, si tú lo maltratas, te lo va a reclamar tarde o temprano. Entonces, mucho depende cómo llegaste a ese proceso. Oye, aprovechando que estás mencionando el tema del sueño y que tú eres especialista en trastornos del sueño, también se habla mucho últimamente de ese tema, pero no nada más para la menopausia. Pero en la menopausia definitivamente el no poder dormir sí se vuelve un tema porque muchas veces decimos, es que no pude dormir porque estuve pensando en las cuentas, es que no pude dormir porque estuve pensando en los hijos, es que no pude dormir por X razón. Pero la menopausia es, no pude dormir. ¿Por qué? No pude dormir. O sea, vinieron infinidad de cosas a mi cabeza, me vi bailando, me vi cantando, me puse a tratar de relajarme, hice esto, hice aquello, el otro, y de todas formas no dormí. Por favor, danos un súper consejo para las que tenemos problemas de sueño, por favor. Sí, tomar en cuenta que, bueno, principalmente el insomnio es un síntoma. 6 de cada 10 mexicanos refieren que su sueño no es reparador, entonces es muy común, muy común. Lamentablemente en la etapa de menopausia, pues la ausencia de estrógenos contribuye a que se presente más el insomnio, no solo por los bochornos, es decir, aproximadamente el 60% de las mujeres que se despiertan durante la noche en ese rango de edad, de 45 a 52 años, se debe a los bochornos. Pues sí, porque la sensación de calor te hace sudar y entonces te despiertas. Pero como bien dices, no todos los insomnios se acompañan de bochorno. Hay mujeres que no tienen bochorno y sin embargo se quejan de insomnio. Se conjuntan muchas cosas. Uno, tomar en cuenta que la mujer entra en una etapa en la cual tiene cambios radicales en su vida. Por ejemplo, los hijos empiezan ya a ir de casa o ya son más independientes. Son mujeres que frecuentemente a lo mejor fracasaron en su matrimonio o tienen más demandas laborales, mayor cantidad de estrés, mayor responsabilidad. No es lo mismo cuando tienes 25 años que cuando tienes 45 años y la mujer empieza, digamos, a mermarse su autoestima y dice, pues ya no me siento tan bonita, ya subí de peso, la nostalgia por aquellos tiempos en los que yo era así y así. Entonces se conjuntan varios fenómenos sociales pues que no ayudan gran cosa, digamos, como a la autoestima de la mujer, ¿no? Muchas incluso cuando ya dejan de mostrar, pues se sienten menos mujeres y dicen, pues ya no puedo dar hijos.
les empieza como tal a afectar. Y en sí como tal la pérdida de estrógenos puede provocar síntomas depresivo-ansiosos, las pone en mayor riesgo de que desarrollen síntomas depresivo-ansiosos, y uno de los síntomas típicos del síndrome depresivo-ansioso pues es el insomnio. Entonces, primer consejo, lo que se llaman reglas de higiene de sueño. El 70% de los insomnios se corrigen con reglas de higiene de sueño, que no tienen que ver con fármacos, y básicamente es que seas muy ordenada y estructurada en tu ritmo sueño-vigilia. Si tú procuras tener horarios fijos para dormirte y para despertar, si disminuyes tu consumo de cafeína después de las 4 de la tarde, si evitas el tabaquismo, haces ejercicio moderado por la mañana, por lo menos 150 minutos a la semana, si procuras tener una buena alimentación, bajas el consumo de alimentos procesados, azúcares, harinas, todo lo que provoca inflamación como tal, si al mismo tiempo procuras, digamos, tener una rutina que le dé estructura a tu cerebro y te diga, es hora de ponerme a trabajar, es hora de relajarme, es hora de hacer ejercicio. Tu cerebro solito va agarrando un ritmo como tal. En algunos casos, que te diría que son los menos, sí se requiere de la ayuda de fármacos para corregir el insomnio, pero el problema es que la mayoría de las pacientes se empiezan a desesperar y se automedican. Entonces, le roban la tabletita a la tía, o le dicen que las gotitas de no sé qué, ahorita está muy de moda las gomitas de cannabis o de melatonina, y la realidad es que terminan estropeando su sueño lejos de ayudarlo. Entonces, primero, higiene de sueño, no se corrige, tratar de consultar con el médico, comentarlo con el médico, y nunca automedicarse, aunque sea con herbolaria, nunca automedicarse. Claro, sí, sobre todo eso, porque si entonces no hay forma de diagnosticar cuál es el motivo. Se enmascara mucho. Exacto, total. Oye, doctor García, platícanos un poquito, ahorita que está hablando Alejandro precisamente de esto, de la automedicación, de la herbolaria, de todo esto. Hay varios medicamentos o algunos tratamientos hormonales que se recomiendan. Obviamente todo esto tiene que ser en base a las necesidades de cada mujer, pero platícanos un poquito de estos tratamientos. Bueno, pues el tratamiento, como justamente dices, es completamente individualizado, ¿no? Depende mucho de la valoración médica, de los antecedentes, y sobre todo también algo que ver es la preferencia de los pacientes, porque no todos los tratamientos son completamente inocuos. Algunos tienen algunos riesgos que se deben de hablar con las pacientes, y pues debe ser algo consensuado, ¿no? O sea, darle las sugerencias, darle las recomendaciones y llegar al mejor tratamiento posible. Los tratamientos en general hormonales, o sea, que es la terapia de reemplazo hormonal, tiene sus indicaciones, o sea, que habitualmente son pacientes que dejaron de menstruar muy jóvenes o que tuvieron menopausia temprana, que se considera entre los 40 y 45 años, pacientes que tienen síntomas severos de los bochornos, o sea, que impiden su calidad de vida o interfieren con su calidad de vida, con sus actividades diarias, principalmente, y pues aquellas mujeres que tienen problemas en el hueso también, porque se utiliza como una terapia que puede ayudar al hueso, pues, a mantener su salud ósea. Sin embargo, pues también depende mucho de las características y los antecedentes de los pacientes. Hay algunos que tienen contraindicada la terapia hormonal por riesgos, sobre todo depende mucho, como dijo el doctor Nenclares, o sea, cómo llegan a la menopausia, porque hay algunas mujeres que ya llegan con riesgos cardiovasculares altos, con antecedente de alguna trombosis, ya llegan con diabetes, o ya llegan con antecedente de algún cáncer cáncer de mama más temprano, y estas mujeres pueden tener contraindicaciones para los tratamientos hormonales. Después de los tratamientos hormonales, en estas mujeres, por ejemplo, o si la mujer no lo quiere, porque hay en algunos casos las mujeres no desean tratamiento hormonal, existen otras alternativas que son los tratamientos no hormonales. Ahí entran pues obviamente algunos medicamentos que entran de la parte de antidepresivos, y también entran los suplementos, que los suplementos alimenticios, pues algunos se han visto que tienen alguna mejoría en disminuir los bochornos y en mejorar algunas condiciones de los síntomas, y que inclusive pudieran tener algunos efectos sobre el hueso, aunque son muy discretos. Sin embargo, son una alternativa terapéutica para estas mujeres. O sea, el tratamiento es muy individualizado. Claro. Hay algunas cosas que no se recomiendan o que no tiene evidencia, como los peles, y unas cosas de situaciones hormonales que están, bueno, eso es como otra cosa que tal vez sería mucho debate. Hay tratamientos hormonales autorizados, pero pues los suplementos y la parte de los tratamientos no hormonales representan una opción para los pacientes.
Ok. Oye, Alejandro Rosas, platícanos, este tipo de suplementos, ¿cuáles pueden ser y para quién? Pues como comentó Manuel, una de las indicaciones principales o que se dejan es para aquellas pacientes que tienen una contraindicación para utilizar una terapia hormonal, como podría ser un cáncer de mama activo, el antecedente de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aumento, por ejemplo, de algunas comorbilidades que te puedan aumentar el riesgo tanto cardiovascular como trombótico. Por ejemplo, una paciente con sobrepeso u obesidad, que hay que recordar que pues actualmente la población mexicana, de acuerdo a la última encuesta, pues el 75% de nuestra población adulta tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Si a eso le agregas resistencia a la insulina, enfermedad cardiovascular, una diabetes, insuficiencia venosa, pues toda esta suma puede ser un riesgo elevado de una trombosis y podría ser, pues a lo mejor una contraindicación para utilizar una terapia hormonal a base de estradiol y progesterona, ¿no? Que básicamente es lo que pues yo les brindo a mis pacientes, terapia hormonal igualita a la que produce tu ovario, estradiol y progesterona. Entonces, estos suplementos, pues que donde pueden entrar principalmente lo que son las isoflavonas, ¿no? Que son estos conocidos como fitoestrógenos, que son estrógenos parecidos a los que produce el ovario, pero que son extraídos de la planta y que a final de cuentas, estructuralmente hablando, tiene la capacidad y el tamaño molecular igualito al del estradiol que produce el ovario y tiene la capacidad de activar estos receptores y con esto pues disminuir la sintomatología. Entonces, ahí es una parte de estos suplementos alimenticios. Otro sería pues justamente en la actualidad con este grado de obesidad, sobrepeso y riesgo cardiovascular que tienen nuestras pacientes, pues justamente el uso de suplementos que tengan estas propiedades antioxidantes o antiinflamatorias de las cuales habíamos hablado, como pueden ser los polifenoles de cacao, y luego este estado de la resistencia a la insulina, que por ejemplo es muy conocida en la paciente con ovario poliquístico, ¿no? Donde hasta el 80% de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina y cerca del 50-60% de las pacientes que tienen sobrepeso u obesidad pueden tener resistencia a la insulina. Entonces, ahí es donde entran otro tipo de suplementos como podría ser el mioinositol, que justamente es un sensibilizador de la insulina que tiene la capacidad de disminuir justamente esta secreción de insulina que tiene a nivel del páncreas para controlar los niveles de azúcar que se dan en la sangre y que todo esto puede ser a consecuencia, como habíamos mencionado a lo largo de toda esta media hora que ya llevamos, pues justamente el sobrepeso, la obesidad, el riesgo cardiovascular, la prediabetes, la edad, la disminución del estrógeno, pues que todas estas terapias, las isoflavonas, los polifenoles de cacao y el mioinositol, pues tienen la propiedad de disminuir esta inflamación, aliviar los síntomas, mejorar la resistencia a la insulina y mejorar el riesgo cardiovascular en estas pacientes. Ahora, ¿ustedes saben de un suplemento que contiene todo esto? Sí. Sí, platíquenos. Que se llama Protege. Se llama Protege el suplemento y viene en sobres, se toma un sobre diario y que obviamente está indicado en todas estas pacientes con síntomas, factores de riesgo cardiovascular, resistencia a la insulina y que, bueno, se cuenta con los estudios donde se demuestra que pueden ayudar tanto a aliviar la severidad del bochorno, la intensidad de los bochornos, el número de los bochornos, mejora algunos parámetros como es justamente las lipoproteínas de alta densidad, que es lo que conocemos como colesterol bueno, mejora también algunos parámetros a nivel de la presión arterial y sobre todo también de la resistencia a la insulina por contener esto inositol, que en muchas ocasiones ya es de dominio público, que todas las pacientes, por cuestiones que tú bien comentabas de estos TikTokers, influencers que ven y que recomiendan el uso de estos medicamentos o más bien suplementos como la panacea, y que obviamente también los suplementos tienen sus indicaciones en determinado tipo de pacientes. Obviamente supongo que este medicamento y como cualquier otro suplemento también tiene que ser recetado en base a las necesidades y como se mencionó hace ratito, totalmente personalizado, ¿no? Pues es lo ideal, que debería de ser supervisado por un médico porque también podemos realizar estudios para ver la respuesta al suplemento y que, número uno, te está quitando los síntomas, pero que también estamos viendo todos los efectos metabólicos, pues, de los que estamos hablando. Claro, perfecto. Pues muy bien. Oigan, pues muchísimas gracias. La verdad es que me gustaría seguir, pero yo sé que también tienen sus consultas y empezamos un poquito tarde, así que bueno, yo tengo aquí
que en caso de que quieran contactar a los doctores, tengo aquí el Facebook del doctor Manuel García, él es endocrinólogo, levanta la mano. Manuel, aquí está. Este es tu Facebook directamente. Aquí que se pueden contactar contigo. Sí, claro, ahí viene toda la información. Es una página de información al público en general. Ahí vienen mis datos. Igual contestar la asistente, pero pues cualquier cosa que necesiten, ella me lo hace saber. Excelente. Tengo aquí un Instagram del doctor Alejandro Nenclares. ¿Está bien? Es Alex Nenclares. Y sí. Ahí que vamos a encontrar, también vamos a encontrar información médica, formas de contacto. Ahorita no, porque se está construyendo la página, pero yo no tengo problemas, es mi Instagram personal, no tengo ningún problema, sus órdenes si me contactan y ya les envío ya los detalles de dónde se ubica mi consultorio y todo el perfil, pero sí, con todo gusto a sus órdenes. Y bueno, pues mi apellido no es común, entonces sí, exacto. Casi seguro soy yo. Excelente, muy bien. Entonces, para estar pendiente también de cuando tengas un espacio para que nos estés informando continuamente. Claro. Perfecto, muchas felicidades. Y también tenemos aquí el Instagram del doctor Alejandro Rosas, es doctor Alejandro Rosas B. Platícanos aquí qué vamos a encontrar. Ahí van a encontrar pues básicamente lo que me paso haciendo. Soy speaker de laboratorios, entonces hablo mucho de anticoncepción, hablo mucho de suplementación, también llego a subir ahí algunas cápsulas de por qué es importante tomar determinados suplementos, y sobre todo también en mi página de www.alejandrorosasbalan.com, ahí pueden encontrar todos los datos de mi consultorio. Me encuentro en el Hospital Ángeles Universidad, y bueno, básicamente especializado en todo lo que es el área de endocrinología, climaterio, menopausia, y sobre todo también en el terreno de la adolescencia, que es donde me encuentro ahorita, en el Instituto Nacional de Perinatología, justamente aquí en la oficina, a cargo de la coordinación de la medicina del adolescente. Padrísimo, que aparte se están poniendo muy de moda este tipo de clínicas. Hoy te platicamos tú y yo. Nosotros, de hecho, están de moda gracias a nosotros. Fuimos la primera clínica fundada en el año de 1995, no la abrí yo me estoy a cargo de ella desde el año 2022, pero esta clínica abrió en el año 1995 aquí en el instituto. Fíjate, sí, es que también el tema de las adolescentes y la menstruación también es un tema muy, muy importante que también está agarrando auge. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que estemos hablando de los cambios hormonales en las diferentes etapas de la mujer y que no se conviertan precisamente en mitos, sino que aclaremos todo esto y tengamos una calidad de vida sin que estemos con remordimientos, ni miedos, ni absolutamente nada. Oigan, doctores, ¿algo que quieran rápidamente agregar cada uno de ustedes? ¿Algún consejo? Pues nada, yo concluiría, reitero, la menopausia es un proceso natural, pero no significa que no haya que buscar ayuda para tener una mejor calidad de vida. Y ahora sí que mente sana en cuerpo sana, no son cosas aparte. Y nunca subestimar un padecimiento mental. Hay que buscar ayuda. Perfecto, muchas gracias. Doctor García. Pues bueno, yo nada más para hacerles la recomendación. En general, pues es un proceso por el cual se tiene que pasar, como comentó el doctor Nenclares, pero es muy importante tener en cuenta que todas las mujeres van a llegar a ese proceso. Entonces, es muy importante cómo llegan antes. O sea, hay que cuidarse, hay que estarse checando antes, justamente o cuando se acercan a esta etapa, para tratar de llegar con los menores problemas a la menopausia y sobrellevarla de la mejor manera o tener menos riesgos en un futuro. Y una vez que se está en estas edades, la verdad es que, como decían ahorita, en general no es necesario tener un síntoma para buscar un médico. O sea, lo ideal es ser preventivos, ¿no? Justamente, o sea, estos cambios pueden ir sucediendo de una forma muy paulatina y a veces tienen alguna indicación de tratamiento o se pueden mejorar las condiciones y no lo deben de tomar como algo que tiene que pasar o que se tiene que aguantar, ¿no? Les sugeriría de igual manera ir pues o seguir con sus médicos para el seguimiento y pues obviamente el tratamiento individualizado si fuera el caso. Perfecto, pues muy bien, muchísimas gracias. Doctor Rosas. Pues mira, la esperanza de vida actual en la mujer mexicana es alrededor de los 80 años. Entonces yo te puedo decir que los 40 a 50 años están perfectamente en una etapa donde es necesario que tomen el control de su salud y que se conllevan prácticamente todos los factores de riesgo que pueden conllevar justamente estas enfermedades que mencionábamos, cardiovascular y diabetes, y que son las principales causas de muerte en la mujer mexicana. Y por qué no empezar en esta edad justamente a identificar estos factores de riesgo, realizar los cambios en el estilo de vida que sean necesarios y sobre todo pues recibir atención
porque no es justo que vivan 40 años con todos estos síntomas. Claro, perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Rosas, al doctor Alejandro Nenclarés y al doctor Manuel García, porque creo que nos han aclarado algunos detalles, porque son enormes, son muchísimos las dudas que tenemos, pero bueno, la verdad es que creo que aquí hemos aclarado muchas cosas. Hemos aclarado lo que es, para dónde vamos, lo que se siente, lo que podemos padecer y también cómo podemos evitar. Así que espero que les haya servido esto. Saben perfectamente que estamos en www.sanayhermosa.com, estamos en Facebook como Sana y Hermosa, en Instagram como Sana y Hermosa Oficial. Estamos también los miércoles en el podcast que estamos retomando esta 5ª temporada. Y bueno, pues nos vemos ahí, por supuesto, para cualquier asunto. Y déjenos aquí sus preguntas, déjenos aquí sus opiniones. Tenemos varios comentarios de felicitaciones por el tema, doctores, para que sepan. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, por habernos visto y por supuesto, síganos, ya saben, ya tenemos aquí todos los datos de los doctores. Síganos a todos para que siempre estén bien informados, que no nada más se vayan con todos los mitos, con toda la falsa información que hay en internet o de la prima, o de la cuñada, o de la abuela. Vamos informándonos y vamos aprendiendo todos juntos. Les agradezco muchísimo a todos que hayan estado aquí conmigo. Yo soy Marta Lin y seguimos aquí en Sana y Hermosa. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego.